Familia Betel Internacional, Dallas, Texas. ¿Qué tal, familia Betel Internacional en Dallas, Texas? Mi nombre es Joymer Serrano, encargado de la Iglesia del Centro Cristiano aquí en San Cristóbal, Venezuela, de repartir estas cajas llenas de amor, de mercado, gracias al aporte que ustedes han dado para las misiones aquí en Venezuela y apoyar a los misioneros y la gente necesitada. Esto es producto gracias a su aporte. Familia Betel Internacional, Dallas, Texas. Una iglesia familiar. Alcanzando al perdido, restaurando al caído y estableciendo vidas en Cristo. Muchas gracias a la Iglesia Betel Internacional por su solidaridad. Bienvenidos, amigos, hermanos en Cristo. Gracias, muchas gracias por conectarse. Le invito a que comparta, por favor. Estamos ya listos para nuestro devocional de hoy lunes. Damos muchas gracias al Señor por su bondad, su misericordia, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Espero que su fin de semana haya sido tan bueno como el mío. Estuvimos en la casa del Señor recibiendo una palabra, gozándonos, quizá usted todavía desde su casa, pero gozándose de igual manera, esperando el momento en que vamos a poder estar todos juntos en la casa del Señor. Poco a poco se han ido agregando los que están otra vez regresando a adorar al Señor en el templo. Mientras que su momento llega, no deje que su alabanza guarde silencio, sino que abra su boca y glorifique al Señor y dele gloria y honra por lo que Él es en su vida y por lo que está haciendo y por lo que hará. Así que le saluda la pastora Sarita Rico de Familia Betel Internacional. Gracias por conectarse, comparta. Esperamos que ya muchos de ustedes estén allí, que estén compartiendo con sus amistades. Damos la bienvenida a todos los radioescuchas de las diferentes radiodifusoras que transmiten este devocional. Muchas gracias, amados, de Radio Dios Habla Hoy en Austin y Round Rock, Texas, en la 94.1 FM. También a los de Radio Visión en Laredo, Texas y Laredo, México. Bendiciones, México, Nuevo Laredo. Les bendecimos, hermanos. La 105.5 FM. Gracias por escucharnos, por conectarse. Radio Libertad en Liberal, Kansas, también en la 105.1 FM. Bienvenidos, hermanos. Saludos a nuestros hermanos hasta Liberal, Kansas. Y también Radio La Voz, que transmite a Ciudad Juárez, transmite a Delicias y a Chihuahua, en ese gran estado de Chihuahua. Bendecidos, amados, en la 100.1 FM. Les saludamos desde Dallas, Texas, en el nombre de Jesús. Y Radio Nueva Visión 360 en Victorville, California, en la 87.7 FM. Bienvenidos a todos. Gloria al Señor porque tenemos esta libertad, este privilegio, este medio para llegar a ustedes. Bendigo a toda persona que contribuye para que esto suceda. Gracias. El Señor recompense a cada uno conforme a su obra. Dios no es deudor de nadie. Y gracias a Dios por todo. Este día vamos a comenzar, quiero comenzar una nueva serie. Quizá va a ser solamente de una semana o de cuatro devocionales, quizá un poquito más. A ver cómo el Señor nos va guiando. Queremos llegar a ser una palabra que le va a bendecir. Pero hay un tema que yo quisiera hablar con ustedes. Este tema es cuando Jesús viene a tu casa. Cuando Jesús viene a tu casa, cosas suceden. Aleluya. Cuando Jesús viene a tu casa de tu vida, tú. Acuérdate que esta es una casa temporal en la que nosotros caminamos en esta tierra y que también es templo del Espíritu Santo, morada del Señor, y Él quiere manifestarse a través de nosotros en esta tierra, a través de esta casa, diría yo. Pero cuando Jesús viene a tu casa, a tu familia, a tu hogar, a tu dirección, cuando Jesús viene a tu ciudad y va hasta tu colonia y llega a tu casa, ¿qué sucede? Cuando Jesús viene a tu casa, cosas tremendas pueden suceder. Ahora, quiero preguntarte, ¿qué harías tú si supieras que Jesús quiere venir a hospedarse a tu casa esta noche o por un par de días? ¿Qué harías tú? Oh, Dios mío.
¿cómo te prepararías o qué harías en tu casa? Si supieras que Jesús dice, ¿sabes qué? Quiero pasar en tu casa un par de días o quiero llegar. Estamos suponiendo que Jesús personalmente, corporalmente pudiera venir a tu casa. ¿Cuáles serían las preparaciones necesarias para recibirlo? Oh, Dios mío, cuando uno va a recibir visita, es tremendo. La casa hay que limpiarla, hay que poner todo en orden y bueno, y aconsejar a los niños que se porten bien y una cosa tremenda, a poner todo en orden porque viene una visita. ¿Y qué si fuera Jesús? ¿Qué preparaciones harías? ¿Y por qué te estoy preguntando esto? ¿Por qué estamos hablando esto? Porque según el Nuevo Testamento, muchos de los milagros, sanidades, prodigios, señales que el Señor hizo durante su ministerio aquí en la tierra, sucedieron en las casas de alguien o en la casa de alguien. Jesús fue a la casa de alguien y ahí sucedió algo tremendo. Entonces, al estudiar la vida y el ministerio de Jesús, y esto es bien importante que nosotros como creyentes aprendamos cómo Jesús condujo su ministerio, cómo era Él, cómo es Él hasta el día de hoy, no solamente por historia, pero vamos a ir un poquito más profundo en cuanto a cómo era realmente Jesús. Yo veo que Jesús era relacional. A Jesús le gustaban las relaciones. Él tenía amigos, conocidos, seguidores, familia, discípulos y enemigos. Jesús era relacional. No era un ser solitario que vivía allá en una montaña, no me toque, no quiero tocar a nadie. No. Jesús no vivió en una eterna cuarentena cuando vivió aquí en la tierra. Jesús era público y relacional. Le gustaban los niños. Decía, déjenlos venir a mí. Los niños no se le acercan a cualquier persona. Para que un niño se te acerque, le tienes que caer bien y gustarle y no asustarlo. Jesús era un personaje para la gente. Él iba a las plazas, al templo, por las calles, iba a las casas de la gente, iba a fiestas. Jesús fue a una boda. El primer milagro lo hizo en una fiesta, en una boda. Entonces Jesús relacional, a él le interesan las relaciones. A Jesús lo seguían las multitudes. Si usted quiere saber cómo es una persona, fíjese si hay gente que lo sigue. Es muy importante eso. También Jesús, en su manera de ser relacional, de que le gustan las relaciones, él busca que esta relación sea íntima. Él busca intimidad, no superficialidad o una amistad esporádica o cosas así por encima. O una amistad sin sinceridad, insincera, diría yo. Jesús le gusta la intimidad. Otra cosa es que como Jesús es relacional y le gustan las amistades y las relaciones, Él es el que da el primer paso. Nunca nadie, ninguno de nosotros, andaba pensando en el Señor y buscándolo. Es muy gracioso cuando alguien dice, cuando yo encontré al Señor Jesús, como que el que estaba perdido era Él. Más bien se dice, cuando Jesús me halló. Cuando Jesús me halló, cuando yo era un pecador errante y peregrino, dice un himno. Cuando vivía desagradando a Dios. La Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nosotros no encontramos al Señor. No. Y yo entiendo que la gente quiere decir cuando comencé mi relación con el Señor, en ese momento, pero realmente el que nos encontró fue a Él, y a Él sea toda la gloria y toda la honra porque nos vino a buscar, nos vino a rescatar. Entonces, Él es el que da el primer paso. De hecho, la Biblia dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No sabíamos amar. Y sin embargo, Él nos amó primero cuando no merecíamos su amor. Jesús es un ser relacional. Él dio el primer paso. Y ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, este versículo es muy, muy conocido por mucha gente lo cita. Lamentablemente, este versículo se cita o se da a gente que no conoce a Cristo.
Y este versículo fue escrito a la iglesia de la Odisea. Entonces, este versículo es para la iglesia. ¿Cómo ve? La Biblia dice en Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús está tocando a la puerta de tu casa, de tu vida, de tu situación. Y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Más intimidad que eso no puede haber. La verdad es que uno es más íntimo con una persona cuando come con esa persona. En la mesa se habla de todo. En la mesa, en las familias, en la mesa, regularmente se platica lo que pasó en el día. Y gracias a la pandemia que estamos viviendo, esto ha vuelto a los hogares, porque ahora las familias se unen a comer, que antes no se podía porque todo el mundo andaba corriendo de allá para acá el trabajo, etcétera, y sin embargo ahora hay tiempo para hacer esto y no dejemos que se nos escurra de las manos. Tenemos que hacerlo porque en la mesa es donde hay esa intimidad tan necesaria para el desarrollo de una amistad. Vamos a ver algunos ejemplos a través de estos devocionales de qué pasaba cuando Jesús llegaba a una casa. Y hoy vamos a ver cómo fueron transformadas vidas, cómo familias enteras fueron transformadas cuando Jesús vino a su casa. Y en primer lugar, hoy vamos a ver la casa en Capernaum. En Marcos 2:1-2, la Biblia nos dice lo siguiente. Dice la Biblia, cuando él entró otra vez en Capernaum, quiere decir que Jesús iba a Capernaum seguido. Después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Yo quiero que usted observe esto. Muchos acudieron a él de manera que ya no cabían ni ante la puerta. Y él, Jesús, les hablaba la palabra. Muy bien. Así que hay una casa en Capernaum donde Jesús solía ir. Y déjeme decirle que Capernaum significa ciudad de consuelo. Capernaum, según la Biblia, es una ciudad en Israel, en el país de Israel, que está sobre la ribera noroeste del lago de Galilea. Era la región de Zabulón y de Neftalí. En esa área, ahí estaba Capernaum. Los historiadores creen que esa casa que menciona Marcos, capítulo 2, versículo 1, era de la familia de Jesús. Acuérdense que Jesús tenía más hermanos y familia. María tenía familia, José tenía familia. Ahí en Capernaum había una casa que aparentemente era de la familia de Jesús. Lo más normal es pensar que cuando él iba a Capernaum, él se quedaba ahí. Él iba a la casa de su familia. Muy importante que usted note esto. Dice la Biblia, lo que leímos, que la gente escuchó que él estaba en la casa. Cuando Jesús llegaba a una casa, había un revuelo de voces. Llegó Jesús. Y la gente empezaba, ya viste, llegó porque Jesús nunca andaba solo. Cargaba 12 con él. Ay, Dios mío, invitar a Jesús era darle de comer a 13. ¡Qué tremendo! Jesús no andaba solo, él llevaba gente con él. Sus seguidores, los que él llamó, sus discípulos, los apóstoles llamados más tarde. Entonces, cuando él llegó a esa casa en Capernaum, la casa, dice, cuando supieron que estaba en casa. En casa quiere decir, cuando yo hablo de mi casa, hablo de casa, de voy a casa. No tengo que decir a la casa de quién, es mi casa. Por eso creen que esta casa era parte de la familia de Jesús. Cuando él llegaba ahí, él estaba en su casa. Y la gente, cuando escuchó que él estaba, vinieron de tal manera que dice la Biblia que no cabían ni en la puerta. Esa cosa se llenó de gente y Jesús, ¿qué hacía? Les hablaba la palabra. Cuando Jesús llega a tu casa, la palabra de Dios encarnada, el verbo
entra a tu casa. Y si nosotros le permitimos, esa palabra empieza a dirigir, empieza a dar sabiduría, empieza a dar, como dije, dirección, empieza a traer revelación, empieza a sacar a flote las cosas que nos sirven y empieza a traer cosas nuevas cuando Jesús llega a tu casa. Muy bien, la presencia del Señor, este es el punto número 2, la presencia del Señor atrae. La presencia del Señor atrae, la presencia de Jesús trae una atracción. Muchas veces en los evangelios miramos que al Señor lo seguían multitudes. ¿Se recuerdan cuando les dio de comer a aquellos 5,000 hombres nada más, sin contar los niños y las mujeres? Mire cuánta gente seguía a Jesús. Jesús no tenía que anunciarse. Sus obras lo anunciaban, su compasión lo anunciaban, el testimonio del Padre lo anunciaba. Y por eso la gente quería estar donde estaba Jesús. Jesús tenía una presencia que atraía a la gente hacia él por diferentes motivos, pero la gente era atraída a Jesús. Entonces, cuando se escuchó que él estaba, inmediatamente se juntaron muchos, inmediatamente. Acuérdense que no había teléfonos, no había estos medios de comunicación que tenemos ahora, un texto, un telefonazo, nada. Se pasaba de persona a persona, que es la mejor manera de pasar las buenas nuevas del evangelio, de persona a persona, como se dice, de boca a boca, vámonos, hablando lo que el Señor hacía. Se juntaron muchos, tanto que ya no cabían en la casa, ya nadie podría entrar. Bueno, ¿sabe qué hicieron? Taparon la puerta con tanta gente y la gente no podría entrar. ¿Por qué vino la gente? Decía yo. Por diferentes razones. Por diferentes razones. Mucha gente se va a acercar a tu vida por diferentes razones. Va a querer ir a tu casa por diferentes razones. Mucha gente va al templo por diferentes razones. Vienen al Señor por diferentes razones. Aquí vinieron algunos por diferentes razones. Unos venían por curiosear o por curiosidad. Querían saber, es que tanto que hablan de él, yo quiero saber quién es. Pura curiosidad. Otros vinieron para juzgar. ¿Cómo sabe usted, pastora? Lo dice Marcos 2:6. Marcos 2:6 dice lo siguiente. Algunos escribas cavilaban. Esta palabra cavilaban quiere decir pensaban cuestionando. En sus corazones, al ver actuar a Jesús, al oírlo como hablaba, ellos dijeron, ¿por qué habla este así? Uy, qué despectivo, ¿verdad? Qué malcriados. ¿Por qué habla este así? Está hablando blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Ellos fueron ahí solamente a juzgar lo que Jesús estaba haciendo. Esto es muy terrible. Y sin embargo, otros fueron por necesidad. ¿Y cuántos de nosotros hemos invitado a Jesús a nuestra casa, a nuestra vida por necesidad? La mayoría, todos, necesitábamos un Salvador. Vino gente aquí en esta oportunidad que llegaron por pura necesidad. Y ahí vamos a ver cuál fue la necesidad que trajo a estos siguientes personajes. Marcos 2, del 3 al 5. La Biblia dice, entonces vinieron a esta casa en Capernaum, donde estaba Jesús, trayendo a un paralítico cargado por 4. ¡Qué maravilloso! Y como no podían acercarlo a él debido al gentío, no podían entrar, la puerta estaba tapada de gente. Destaparon el techo donde estaba Jesús. Y después de hacer una abertura, tengo que explicarles que estos techos no son como los de nosotros. Estos techos eran de adobe, de paja, o a veces ni adobe, ni madera, sino pura paja, una así montada sobre otra. Eso fue fácil abrir un agujero, una abertura para hacer bajar al hombre. Y bajaron la camilla en que el paralítico estaba acostado. Viendo Jesús la fe de ellos, dice el versículo 5, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta era la necesidad de aquel grupo. Eran 5 hombres, 4 sanos y 1 que era paralítico en una camilla acostado.
Qué lindo tener amistades así, ¿verdad? Que te ayudan, que te empujan, que oran por ti, que se preocupan y te dicen, mira, yo te voy a llevar al Señor, el Señor te puede sanar, Él te puede tocar, Él te puede ayudar, yo te voy a llevar. No, si tienes una amistad así, créeme que eres bendecido, eres bendecida si tienes una amistad así. Alguien que te dices, no te molestes y te pregunta cómo estás, cómo te sientes, no te molestes. Está haciendo la obra del Señor. Está queriendo llevarte a Cristo. Y qué bueno mientras tengas gente así en tu vida. Ah, qué triste cuando ya no tengas a alguien que se preocupe por ti. Pero la Biblia dice que lo trajeron al Señor por pura necesidad. ¿Cuál era la necesidad? El paralítico quería caminar. Su vida había sido estropeada y había sido detenida. Entonces él quería caminar. Y aquellos amigos, cuando escucharon, lo llevaron con su camilla, cargando, imagínense ustedes esas camillas donde llevan los enfermos, entre 4, qué tremendo, ahí lo traen, no pueden entrar por un lado, no se decepcionaron, vamos a subirnos al techo, abrieron una abertura, se tiró uno primero y allá venían trayendo despacito, despacito, hasta que lo llevaron donde estaba Jesús y lo pusieron a él, ahí delante de él. 4 personas lo traían. Cuando Jesús mira la fe, porque la fe se ve, diga conmigo, mi fe debe verse. La fe se ve. Dice Santiago que mi fe debe tener fruto, obras, ¿ok? Si usted dice que tiene fe, pero nunca la echa a trabajar, no va a crecer su fe. Su fe es como un músculo. Ellos pusieron a trabajar el músculo de la fe. Cuando Jesús vio la fe de ellos, se dirige al hombre, al paralítico. Todavía está en la camilla. Y le dice a tus hijos, hijo, tus pecados te son perdonados. Hijo, tus pecados te son perdonados. Cuando hay necesidad, la necesidad hace varias cosas. Número 1, revela quiénes son los verdaderos amigos. ¿Quieres saber quiénes son tus verdaderos amigos? Fíjate si están contigo en tu necesidad. Fíjate si están ahí para ti, en tu necesidad. Esos son los verdaderos amigos. No aquellos amigos que nada más están contigo cuando tú les puedes dar, pero que se quedan contigo cuando por cualquier situación tú no puedas dar. O atención, o comida, o regalos, o lo que sea. Esos son los verdaderos amigos, los que se quedan contigo aun cuando tú no puedas dar. Los verdaderos amigos salen a flote cuando hay una necesidad. Cuando hay una necesidad también se revela el amor genuino. El amor genuino. Aquellos 4 amaban a ese paralítico. Querían su restauración, querían su sanidad. Y hacían todo, hicieron todo lo posible, todo lo que estaba en sus manos para llevarlo donde estaba la respuesta para su problema. La necesidad revela la intención del corazón. Aquellos se pusieron a moverse, a trabajar y todo, y vamos, mientras que los religiosos, los fariseos que estaban ahí, ¿qué diría yo? Los escribas que estaban ahí, gente que conocía la ley y todo, según ellos, revelaron la intención de su corazón, se pusieron a juzgar a Jesús, no pensaron en la necesidad del paralítico. Algo sucede cuando Jesús viene a tu casa. Cuando Jesús viene a tu casa, llega la luz. Él es la luz del mundo. Y en la casa ya no hay tinieblas. Ya no hay tinieblas, quiere decir ya no hay duda. Ya no hay cosas de doble sentido. Ya no hay, como dice Santiago, también doble ánimo en nosotros. Jesús ha llegado y ha llegado la luz del mundo. Cuando Jesús llega a tu casa, ha llegado la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Y llega la vida. En el nombre de Jesús recibe vida. Vida en este momento, vida eterna y vida abundante mientras vives en esta tierra. Él dijo que Él ha venido para dar vida y vida en abundancia. Aparte de eso, cuando Jesús llega a tu casa, hay un camino. Él es el camino. No uno de los caminos, sino el verdadero camino al Padre, y por su presencia
La presencia de Jesús hace que las intenciones salgan a flote. ¡Qué tremendo es esto! Cuando Jesús llega a una casa, las intenciones de la gente que está alrededor salen a flote. Unos aplauden y dicen gloria a Dios. Otros están dudando a ver qué va a hacer, nomás están esperando. Otros están criticando. Otros están diciendo quién se cree este. Y esto es algo muy tremendo. Pero mire que es muy importante. El amor sale a flote. La amistad sale a flote. La fe sale a flote y vence los obstáculos. Las limitaciones, la impotencia, la enfermedad. Cuando Jesús llega, Él revela muchas cosas que hay en el corazón. Marcos 2, del 8 al 12. Yo quiero leerles estos 4 versículos. Dice la Biblia, de inmediato, inmediatamente, dándose cuenta Jesús, o dándose cuenta en su espíritu, Jesús lo sintió en su espíritu, de que aquellos escribas estaban razonando o juzgando dentro de sí mismos, se voltea a ellos y les dice, todavía está el paralítico enfrente de Jesús, se voltea a ellos y les dice, ¿por qué razonan así en su corazón? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu camilla y anda. A ver, pregunta, ¿qué será más fácil? ¿Perdonar pecados o sanar? Jesús rápido fue al punto, porque ellos estaban divagando en su corazón y pensando. Y luego les dice el Señor, no los dejó contestar, aquellos se quedaron, pero no los dejó contestar. Él mismo les dijo, mire, para que ustedes sepan, aleluya, que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y la Biblia dice, y se levantó y enseguida tomó su camilla, esa cosa que lo había tenido sujeto tantos años, tomó su camilla y salió en presencia de todos, de modo que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, jamás hemos visto cosa semejante. Cuando Jesús llega a tu casa, el mundo se va a admirar al empezar a ver los cambios que Jesús va a hacer en tu casa, en tu vida. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos y lo declaramos en este momento. Se va a ir la oscuridad porque va a entrar la luz. Se va a ir la mentira porque viene la verdad. Se va la muerte de tu casa, espiritual y física, porque entra la vida. Se va el dudar, ¿qué hago? ¿Sirvo, no sirvo? ¿Hago, no hago? Porque Él es el camino y Él te va a mostrar y te va a ayudar a andar en ese camino. Vienen las sanidades. Viene la sanidad a tu vida. Recibe sanidad porque Jesús ha llegado a tu casa. Y Él es sanidad. Él cuando murió en la cruz, por sus llagas tú fuiste sanado. Recibe esa sanidad que Jesús trae. Se maravillaron. Aquel paralítico salió bendecido. Mire, bendecido por tener unos amigos que querían su bien. Bendecido porque salió perdonado. Quiero contarle algo. Aunque se hubiera quedado en la camilla, pero perdonado, ya era bendecido. Sin embargo, tenemos un Dios tremendo. Porque no solamente le perdonó sus pecados, le confirió la vida eterna, le dio la vida eterna, sino que lo sanó físicamente para que viviera en esta tierra sano. Y esto es algo lindo, esto es algo tremendo. Cuando Jesús llega a tu casa, todas esas cosas pueden suceder. Al ver la fe de ellos, dice la Biblia, Jesús se movió a favor del paralítico y a favor de sus amigos. Este hombre salió salvo y sano a la vista de todos. Cuando Jesús llega a tu casa, la gente se va a dar cuenta. Algo está pasando en esa casa. Ahí hay protección, ahí hay vida eterna, ahí hay bendición, ahí no falta nada, ahí abunda la comida, ahí abunda la paz, ahí abunda el gozo, ahí está la presencia del Señor. Ningún ladrón tocará tu morada, ninguna enfermedad tocará tu morada.
porque Jesús vive en tu casa. Él ha llegado para quedarse. La gente se va a dar cuenta. Jesús no tiene problemas de contagio. Jesús no tiene problema de distanciamiento social. Él quiere juntarse. Él quiere intimidad. Él quiere llegar. Él quiere quedarse. Él quiere gozarse. Quiere hacer fiesta en tu casa. Pásale esta palabra a alguien que la necesita. No te quedes con ella. Ahora mismo dale a compartir, un share para que alguien escuche esta palabra. Hay alguien ahora en este momento que está diciendo, yo necesito a Jesús en mi casa. Él está listo para llegar. Él ya te había buscado, Él ya te había visto. Él ya te tenía en la lista. Quiero ir a la casa de esta familia. Cuando Jesús viene a tu casa, suceden cosas maravillosas. El cielo baja a la tierra. Y toda la bendición del Padre llega. Porque donde Jesús va, suceden cosas tremendas. Hoy más que nunca lo necesitamos. Hoy más que nunca, si no has salido de tu casa, todavía estás en cuarentena, no desconozco tu situación. No estás solo. No estás sola. El Hijo de Dios está contigo. Y está ahí con mano poderosa para ayudarte, para tocarte, para sanarte y levantarte, y que los enemigos que critican queden avergonzados. Gracias, Señor, por esa presencia tan dulce del Señor. El cielo baja a la tierra y los cambios y las transformaciones son palpables, se pueden ver, se pueden sentir. Su presencia es como un aroma agradable en tu casa, como un aroma dulce, agradable, hay paz. Te acuestas a dormir, te duermes. El salmista decía, yo me acosté y me dormí porque Jehová me sustentaba. Cuando Jesús llega a tu casa, Él te sustenta, te fortalece, se va el miedo. No temerás a malas noticias. Y si vinieran, son para que el Señor se manifieste de una manera gloriosa en tu vida. Cuando Jesús viene a tu casa. Si no vive en tu casa, si en tu casa hay de todo menos lo que Jesús da, quiero orar contigo y por ti. Padre, en esta tarde te bendecimos, te damos a ti honor y gloria. Gracias por venir a este mundo y dejarnos tu palabra que nos enseña de qué manera tan maravillosa Jesús se movía en la casa de las familias. Te invitamos a que vengas a nuestra casa. Ven, por favor, y que tu presencia sea dulce. Y que tu presencia, Señor, eche afuera el enojo, eche afuera la maldición, eche afuera el pleito, eche afuera la enfermedad. En el poderoso nombre de Jesús lo declaramos. Que la luz que es Cristo entre a los hogares en este momento y se disipen las tinieblas. La verdad que es Cristo entre a los hogares en este momento y se disipe la mentira, el engaño, el fraude. Se vaya Señor, de esas casas, de esos hogares, de esas familias. Jesús, ven a nuestra casa. Te abrimos la puerta, tú estás tocando, quieres entrar, sentarte a la mesa con nosotros e intimidar. Ese es el deseo de nuestro corazón. Te lo rogamos, Señor. Yo te ruego ahora, Señor, por aquellas personas que sufren en su cuerpo físico una enfermedad. Entra, Señor, a esa casa ahora mismo, a ese cuarto, en ese hospital, en la cárcel, donde estén. Para ti no hay nada imposible y ninguna cosa de materia o material te detiene. Ve allá a través de tu Espíritu Santo y toca las vidas. Sana, levanta, restaura. Quita la tristeza, quita el desánimo en el nombre poderoso de Jesús. Porque cuando tú llegas, llegan los milagros, las sanidades, el poder, la gloria. Y tú pones todo en su lugar. Ordena nuestra casa, Señor, con tu presencia. Te damos la gloria y la honra. Amén y amén. Wow. Yo no sé ustedes, pero siento la presencia del Señor muy, muy cerca, muy hermoso. Porque lo que tú hablas, lo que tú invocas, se hace presente. Y vamos a continuar el día de mañana. No se lo vaya a perder, porque está muy tremendo esto, cuando Jesús llega a tu casa. Gracias por conectarse, les bendigo. Les recuerdo
tiene una semilla, tiene su diezmo, una ofrenda, no se quede con él. No se quede con eso. Esto nos va a ayudar a continuar adelante. Ahí en su pantalla va a salir cómo usted puede hacerlo llegar a este ministerio. El Señor le va a bendecir. El Señor le va a prosperar y ya lo ha hecho. Así que no se quede con la semilla, siembre. Les bendigo, les espero mañana a las 8 de la noche con la segunda parte, cuando Jesús viene a tu casa. Pido que se quede contigo esta noche, te bendiga, te dé reposo, renueve tus fuerzas para seguir adelante. En el nombre de Jesús. Amén.